Vamos a continuación a entrar a temas médicos, temas de salud pública que por supuesto también son del interés de los ciudadanos de este país, de la comunidad médica y por supuesto de todo mundo, porque todos estamos inmersos en riesgos precisamente de contraer enfermedades. Y para abordar precisamente uno de estos temas sobre una enfermedad que se ha denominado uno más de los jinetes apocalípticos de la salud pública de todos los seres humanos, es el cáncer cérvico-uterino y el virus del papiloma humano. Para ello me acompaña esta tarde aquí en el estudio de imagen el doctor Jorge García Alemán, médico cirujano con especialidad en anatomía patológica e inmunopatológica. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Antonio, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por permitirme acompañarte en la difusión de este mensaje bien importante para la salud pública. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por acompañarnos e informarle a nuestra audiencia precisamente de esta enfermedad. De entrada, doctor, yo le preguntaría, ¿cómo andamos? Tenemos ya algunos años que escuchamos por todos lados el virus del papiloma humano, el cáncer cérvico-uterino, que las exploraciones por parte de las mujeres, que campañas que se hacen del sector salud, unas mujeres la atienden, otras no la atienden, igual que los hombres, incluso Claro. más nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Cuánto se ha avanzado en el combate y en el ataque a esta enfermedad en las mujeres mexicanas? Mira, curiosamente esta es una enfermedad de una progresión lenta. Entonces, nos da a nosotros como médicos y al sistema de salud la oportunidad de un tamizaje, es decir, detectar a las pacientes a tiempo antes de que empiecen a presentar datos. Históricamente esta enfermedad se estudia mediante una citología exfoliativa. Desde el 1940 aproximadamente se hacen estudios de tamizaje, es decir, screening, población, para determinar qué pacientes tienen riesgo o ya tienen lesiones, ¿no? Desde la introducción de los diferentes métodos de diagnóstico, pues ha bajado bastante la incidencia en todos los países. Sin embargo, es importante que los sistemas y la infraestructura en el país se enfoque mucho más en una cobertura más amplia. Para que un programa de detección sea adecuado, debe alcanzar más del 80% de la población. Desafortunadamente no estamos alcanzando ese porcentaje. Entonces, debemos enfocarnos en que todos los métodos diagnósticos disponibles, como son la prueba de citología, como mencionaba, y pruebas más actualizadas, como la prueba de virus de papiloma humano, estén disponibles para la población. Nos está ganando, en todo caso, podríamos interpretarlo así, la enfermedad, el problema de salud pública en las mujeres, le está ganando a la ciencia médica, le está ganando a las instituciones, al gobierno, la inversión en la atención que requieren las mujeres mexicanas. Está haciendo el programa, está haciendo su cometido realmente. Desafortunadamente tenemos que alcanzar una población mucho más extensa para que los programas sean efectivos y podamos ver los resultados que el programa tiene en esa expectativa. Para las mujeres que son jóvenes y que no se han adentrado en estos temas y que obviamente, hablando del virus del papiloma humano, ahora creo que se aplica una vacuna a las niñas y jóvenes en escuelas. ¿Cómo debe ser, digamos, una exploración o qué tipo de síntomas debe tener una persona para que de inmediato pida, en este caso, si son jovencitas, apoyo de su familia, en este caso de su mamá, de sus hermanas mayores, o atenderse cuando una mujer ya empieza a tener síntomas? ¿Cuáles son? Claro. El síntoma más frecuente de un cáncer cervicouterino es un sangrado por vía vaginal, el cual tiene que ser estudiado por un ginecólogo, por un gineconcólogo, para dar el tratamiento y el diagnóstico oportuno, ¿no? Ahora mencionas una cosa también, las vacunas. El programa está enfocado, la prevención está enfocada en la vacunación a niños y niñas, idealmente entre los 10 y 15 años de edad, antes de que inicien su vida sexual, para que la vacuna sea efectiva. Sin embargo, las vacunas pueden ser efectivas hasta pacientes de 40 años. Entonces, no alcanza la misma efectividad, ya que pues, antes de que inicie una persona su vida sexual, es cuando la vacuna tiene mayor efectividad. ¿Cómo se puede advertir, doctor, en las mujeres, sobre todo ahora que las mujeres a muy temprana edad empiezan a tener sangrados propios de la menstruación? Y voy a esto, ¿cómo se puede identificar que es un sangrado normal propio de este tema de la menstruación
Y cuando no es normal, ¿dónde se diferencia? Ahí exactamente. El sangrado normal ocurre no tiene un tiempo determinado, mientras que la menstruación ocurre cada ciclo. O sea, durante cada 28 días, o sea, periódicamente. Un sangrado por cáncer cervicouterino, pues no tiene horario, no tiene tiempo, o sea, es abundante. Se puede acompañar con olor fétido, ¿no? Que entonces ahí tiene mucho que ver la clínica del médico para determinar qué se va a hacer. Y el propósito de esto es identificar, primero, cuál es el algoritmo de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento que va a recibir la paciente. Ante una paciente que acude con sangrado, debe de pasar para una exploración ginecológica. Claro. Lo ideal es hacer un estudio que se llama citología exfoliativa. Existen, como mencionaba, de diferentes tipos. Históricamente, desde los 40 se estudió a las pacientes con citología exfoliativa llamada Papa Nicolau por su fundador, más bien quien la descubrió realmente. Pero ya a partir de los 90, la FDA en Estados Unidos y a nivel mundial permiten el diagnóstico con citologías de mayor calidad. ¿Por qué? Es importante reducir los falsos negativos que ocurren o la baja sensibilidad de la prueba de Papa Nicolau para tener un diagnóstico certero. La importancia de la enfermedad radica en diagnosticarla a tiempo. Uno de los problemas principales de la prueba de citología exfoliativa o Papa Nicolau es una sensibilidad que depende de quien la toma. Necesita pues unos procedimientos manuales que una citología con base líquida, que son las que están pruebas más modernas y actualizadas, que están aprobadas desde los 90, nos da la ventaja de eliminar factores que oscurecen el diagnóstico que está por debajo de las células. Es decir, la paciente llega al consultorio, se le toma la citología y en el caso de ser un Papa Nicolau, se embarra en la laminilla. Entonces, a veces esos embarrados son muy gruesos, tienen mucha inflamación, tienen mucha sangre. Cuando pasa esa laminilla al laboratorio, tiene que ser estudiada por un patólogo y en ocasiones hay mucha inflamación y mucha sangre. Entonces, al patólogo le cuesta mucho trabajo identificar las células cancerígenas o las células que tienen alguna lesión relacionada con cáncer. Entonces, es por eso que es mejor estudiar a la paciente con otros métodos alternativos, como la citología de base líquida o incluso directamente con una prueba que es de biología molecular por PCR en tiempo real. Lo que identifica es la presencia del virus. Sabemos actualmente que el cáncer cervicouterino está relacionado directamente con el virus del papiloma humano. Entonces, nosotros vamos a tratar de abordar a la paciente con un diagnóstico preventivo, es decir, yo voy a identificar a las pacientes que tienen infección por VPH y posteriormente a esas pacientes que tienen VPH positivo, ver a través de la citología de base líquida si tienen ya lesión o no. ¿Por qué? En la historia natural de la enfermedad del cáncer, tiene que pasar muchos años para la persistencia del VPH en la integración del DNA de la paciente. Sí, me entendí un poquitito. Sí. Ok, doctor, ¿el cáncer cervicouterino es hereditario? ¿Los genes transfieren generación tras generación o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. El cáncer cervicouterino, como mencioné, es una enfermedad relacionada con el virus del papiloma humano. Este virus es la principal enfermedad de transmisión sexual, tanto en población masculina como femenina. Cerca del 80% de la población en algún momento de sus vidas va a tener este tipo de infección. Pero curiosamente, nuestro sistema inmunológico es bastante hábil, bastante sabio y alcanza a eliminar cerca del 80% de estas infecciones. ¿Qué pasa con el resto? Cuando una infección de virus de papiloma humano pasa mucho tiempo, se integra el DNA del virus en las células del huésped y empieza a provocar alteraciones que son las que provocan el cáncer. Cuando se integra el DNA del virus en las células del huésped, altera el ciclo celular y provoca el cáncer. Es decir, provoca que las células no mueran y se vuelven inmortales y empiezan a perder sus funciones. Esa es la definición de un cáncer. Claro. Estadísticamente, doctor Jorge García Alemán, ¿cómo andamos en México? ¿Cuántas mujeres tienen anualmente la enfermedad? ¿Cuántas se salvan? ¿Cuántas mueren? ¿Cuántas fallecen? Estadísticamente, en números, ¿cómo estamos?
Pues es una situación un poco penosa, desafortunadamente. Triste. Es la segunda causa de muerte. Cerca del 15% de las defunciones relacionadas con cáncer, 10 al 15% de las relacionadas con cáncer, están provocadas por cáncer cervicouterino. Al día mueren de 10 a 15 pacientes en México. Cada día mueren 10 a 15 pacientes por cáncer cervicouterino. Hijo, qué terrible. Digo, y estamos hablando, doctor, que a pesar de las campañas, a pesar de que se han intensificado los programas de atención médica en hospitales, y ustedes, los doctores, que de manera regular encabezan estos esfuerzos de difusión a través de los medios, de cómo protegerse y todo esto. Y hablando precisamente de protección, ¿hay alguna protección? ¿Es un riesgo del cual pocas mujeres se pueden salvar a lo largo de su vida? ¿O hay alguna otra orientación que usted pueda dar como extra para que las mujeres hagan algo antes de que tengan el problema encima? Pues el método de barrera, el condón, es el más efectivo. Sin embargo, no cubre el 100% de las infecciones, ¿no? Sí. Sabemos que algunas pacientes alcanzan a agarrar un virus de papiloma humano, incluso teniendo métodos de barrera. No es 100% seguro. Correcto, muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias, doctor Jorge García Alemán, médico cirujano con especialidad en anatomía patológica e inmunopatología. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por sumarse a este esfuerzo de concientización y de prevención para nuestras mujeres mexicanas. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si me puedas permitir nada más abarcar un segundito más de tu programa. Sí me gustaría que las pacientes tengan conciencia sobre acudir regularmente a su médico, hacerse su prueba anual de citología y buscar las alternativas nuevas como son la prueba de VPH, genotificación extendida. Sabemos que el virus de papiloma humano es la causa principal, entonces estudiemos más a fondo cuáles son los riesgos de tener una infección, hasta que no esperar hasta que hayan cambios. Perfecto, muy bien. Doctor García Alemán. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Son las 3 de la tarde con 28 minutos. Seguimos en las noticias de la segunda emisión, Noticias de Sábado de Imagen. Una pausa y regresamos.